Estados Unidos prepara golpe final contra el régimen de Maduro, es lo que se ha dado a conocer en una asamblea extraordinaria en la OEA, ¿no? Están decidiendo los planes, cómo condenar y sobre todo exigir que las actas electorales se publiquen. Y esto fue respaldado por países como Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Uruguay. La propuesta de Estados Unidos. Y además, ahí se han sumado varios países como Costa Rica, Ecuador, Santo Domingo, que también se sumaron a que condenen represión en Venezuela. Y uno de ellos, que fue, digamos, más agresivo para derrocar al régimen, fue el embajador de Uruguay. En todo caso, vamos a verlo a atención. Y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor o váyase, yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Todman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora eso sí, no se sale felicitándolas, se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas, pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que... Bueno, ahí vemos su agresividad, digamos, desenfrenado, a tal punto de pedir disculpas, un diplomático medio raro, pero que en Venezuela también hay debates sobre supuesto fraude que acusa al régimen de Maduro, en este caso por María Corina Machado y el señor Edmundo González Urrutia. En todo caso, vamos a escuchar qué es lo que también se debate. Por eso, el fraude descomunal que cometieron con las benditas actas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ellos no hablan de las actas? ¿Por qué será? Ya no hablan de las actas, no. La nueva especie que quieren imponer es, bueno, que Venezuela publique sus actas. Está el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Ya se olvidaron de decir que no era competente porque, bueno, todavía no ha logrado los MOS achicharrarnos los cerebros tanto. Y podemos leer el artículo 297 de la Constitución. Todavía no lo ha logrado suficientemente. Usted es profesional peruano. Y entonces, ahora vienen con... Ya no hablan de las actas porque ya demostramos que era una inmensa farsa, un poco de papeles sucios recortados y pegados, mal pegados.
Ya no hablan de que el Tribunal Supremo no es competente, artículo 297 de la Constitución. Ahora no, Venezuela tiene que publicar las actas. Yo estoy pensando mandar una carta al gobierno de los Estados Unidos para que me manden las actas de las elecciones del año 2020, que Trump dijo que hubo fraude. Que nos manden las actas a Venezuela, las queremos ver. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Por ejemplo, la respuesta de Chicago, porque allá además las elecciones son por estado. Cada estado decide cómo hacer sus elecciones. La respuesta de Chicago va a ser: actas no hay, porque ellos no imprimen actas. La gente va y vota en una máquina y ese voto se va no se sabe para dónde y después alguien dice 400 a 200, te la calas. Tengo ganas de escribir una carta al presidente de Chile para que me mande las actas de las elecciones de Chile. Ese arrastrado de Boric. Yo quiero que ese arrastrado de Boric medio levante la cabeza y me mande las actas. Quisiera pedir las actas de las elecciones de Perú, que escogieron a Dilma Boluarte, presidente de Perú. Ay, pero es que ella no participó en elecciones. Ella usurpó el cargo de presidente de la República y no participó en las elecciones. O las actas en Europa, o las actas de Colombia, o las actas de Brasil. Porque eso es algo que siempre van contra nosotros, y entiendo que vayan contra nosotros, pidiéndonos lo que ellos son incapaces de cumplir en sus países. Es normal que vayan contra nosotros, porque nosotros sí estamos dando la lucha para que la humanidad se siga manteniendo libre, independiente, para que nuestro país siga siendo nuestro, de nosotros, no de los Moss, no de Donald Trump. Es normal. A veces uno podría decirse que son un poco cansones. Yo estaba leyendo ayer Bueno, es lo que se debate en Venezuela, pero vamos a ver aquí cómo es que en la Asamblea General de Consejo Permanente de la OEA también, entre comillas, han debatido y finalmente votaron todos. Pero ¿qué es lo que plantean ahora? En todo caso, vamos a escuchar solamente algunos datos. Estados Unidos está haciendo esta iniciativa. Ahí se ha sumado Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Quién más? A ver si la tengo nombre. Costa Rica. ¿No? Varios países. Esto es tutelado por Estados Unidos. En todo caso, vamos a escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que discuten, qué es lo que debaten y finalmente qué es lo que piensan ejecutar contra Nicolás Maduro y contra Venezuela. Por consenso. Excellencies. Excelencias, colegas. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Y me complazco en invitar a las delegaciones que quieran referirse al tema que nos ha convocado esta tarde. Ofrezco la palabra. Empiezo por la delegación de Santa Lucía. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Santa Lucía. La posición de Santa Lucía sobre esta resolución es igual con el proyecto de resolución sobre elecciones de Venezuela que no fue adoptado el 31 de julio de 2024 en la reunión, por lo cual no somos parte del consenso en esta resolución. El gobierno de Santa Lucía reitera su postura de que no considera a Venezuela como Estado miembro de Venezuela. A través de acciones específicas, el gobierno de Venezuela denunció su membresía de la OEA y se retiró el 27 de abril de 2017, que entró en vigor 2 años después, en abril de 2019. Esto es de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la OEA. Ni la Carta de la OEA ni el reglamento interno del Consejo Permanente
o la Asamblea General llaman a rechazar la decisión de un Estado soberano de retirarse de la reunión de la organización, y mi gobierno enarbola el principio de no interferencia en los asuntos internos de los otros países. Entonces, dejamos que el gobierno de Venezuela internamente ratifique los resultados. Solicitamos que las delegaciones también respeten la decisión soberana de mi delegación. Gracias. Gracias, Santa Lucía. Ahora damos la palabra a la delegación de Canadá. Embajador Savage, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Canadá está feliz de que la OEA sea nuevamente un espacio en el que podemos deliberar de la mejor manera para sostener al pueblo de Venezuela y la democracia en ese país. Mi delegación agradece a usted, señor presidente, y a todas las otras delegaciones que participaron en estas constructivas e importantes deliberaciones que culminaron en esta resolución hoy. En este momento crucial de la historia de nuestros países, Canadá saluda a los venezolanos y su compromiso con la democracia al ejercer su derecho político a través de las elecciones del 28 de julio para decidir su propio futuro. No solamente los venezolanos participaron en grandes números en las elecciones, sino que además lo hicieron en forma pacífica. No obstante, estamos muy preocupados por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que anunció la victoria del presidente de facto saliente, Maduro, sin suministrar ninguna prueba que permita verificar ese resultado. Señor presidente, las autoridades venezolanas tienen que responder a informes creíbles sobre irregularidades y amplias discrepancias entre los resultados oficiales y los otros métodos y de análisis y voto de análisis a través de ciertos cuerpos como el panel de expertos de las Naciones Unidas. El CNE todavía no ha publicado resultados desglosados ni detallados para apoyar sus resultados. Canadá insta al CNE a que dé acceso inmediato a las actas de todas las estaciones de voto y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados para asegurarse de que la voluntad del pueblo se respete. Canadá también condena las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela y se suma a quienes llaman al gobierno venezolano a que detenga las represiones que siguieron a las elecciones. Hay informes creíbles de por lo menos 23 muertes y más de 2.000 personas detenidos arbitrariamente desde las elecciones. Las autoridades venezolanas tienen que asegurar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de reunión libre y pacífica y libertad de expresión. Canadá está muy preocupada por la constante restricción del espacio civil y democrático en Venezuela. La reciente aprobación sobre la ley de supervisión, regulación, acción y financiamiento de ONG y organizaciones conexas riesga en llevar a un punto de no retorno para el derecho de libertad de asociación y expresión en Venezuela. Venezuela ha sufrido por muchos años ya un empeoramiento sostenido de las condiciones y pese a eso el pueblo ha mostrado su firme compromiso de solucionar esto en forma pacífica a través de elecciones. Eso hay que respetarlo. Señor presidente, en una solución negociada y dirigida a los venezolanos es algo necesario para resolver esta crisis. Es imperativo que todas las partes entablen negociaciones para respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano y la puesta en la implementación de un proceso
pacífico. Canadá ha apoyado y sigue apoyando en esto al pueblo venezolano en aras de lo que esperamos que sea un futuro mejor para Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias, Canadá. Damos la palabra a la delegación de Ecuador. Tiene usted la palabra. La República del Ecuador se ha sumado al consenso y ha copatrocinado esta reunión y la resolución adoptada como una muestra de respeto a la institucionalidad de la organización y de los mecanismos multilaterales que cuenta para su acción y funcionamiento. Lo ha hecho también y sobre todo en apoyo al valeroso pueblo venezolano que persiste en sus manifestaciones democráticas y pacíficas, ante las cuales no cabe el silencio, la insensibilidad o la indiferencia, con la esperanza de que este pronunciamiento colectivo de la OEA que viene de ser adoptado contribuya para que su voluntad soberana, ya expresada libremente en las urnas, sea respetada y asumida. Sin embargo, señor presidente, estimados colegas, la posición nacional del Ecuador permanece invariable y está reflejada en la declaración del presidente Daniel Noboa, que cito a continuación. Abro la cita. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en ese país, el gobierno del Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. La vieja política intentó, con fraude e irregularidades, usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esa nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías, se trata de principios. En estos momentos cruciales y decisivos tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio haremos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado nuevamente a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse a este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Fin de la cita. Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Damos la palabra a la delegación de Paraguay. Embajador, tiene usted la palabra. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, presidente. Ha acompañado la convocatoria de esta sesión extraordinaria y ha sumado su apoyo a esta resolución promovida por la delegación de los Estados Unidos de América, en el entendimiento de que la Organización de Estados Americanos debe pronunciarse ante cualquier situación que pueda poner en peligro la estabilidad, la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. En ese sentido, creemos que la situación posterior a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio pasado merece no solo nuestra atención, sino también nuestros mejores esfuerzos con miras a contribuir a restablecer la calma democrática en ese país. Es justamente por ello que mi país ya ha participado activamente en la sesión del Consejo Permanente el 31 de julio pasado, incluso con la presencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano, lo cual demuestra la importancia que nuestro país otorga a este organismo para buscar soluciones a los desacuerdos políticos que afectan la paz y seguridad en nuestro hemisferio. A pesar que en dicha ocasión nuestra organización no ha logrado pronunciarse, consideramos que la misma fue importante, ya que las intervenciones de varios ministros de Relaciones Exteriores reafirmaron la urgente necesidad de esclarecer los resultados de las elecciones en Venezuela a través de una verificación imparcial de las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales, tal como lo estipula la resolución hoy aprobada.
Por ello, celebramos la adopción de esta nueva resolución que refleja 3 prioridades claras que el Paraguay comparte con la mayoría de los países de la región. 1. Primero, llamar a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, incluyendo el derecho a las manifestaciones pacíficas sin represalias y el derecho a no ser sometido a detenciones ni a encarcelamientos arbitrarios. Segundo, solicitar a todos los actores sociales y políticos venezolanos, particularmente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a que eviten acciones que puedan profundizar la crisis. Y tercero, instar al Consejo Nacional Electoral de ese país a publicar los resultados y permitir la verificación imparcial de las elecciones del 28 de julio, la cual, para ser creíble y transparente, debe ser concertada con la oposición. Confiamos que en la concreción de estas 3 acciones está la llave de la construcción de un clima de confianza que permita a todas las partes relevantes, en particular al gobierno y a la oposición, retomar el camino del diálogo y a la búsqueda de entendimientos políticos para alcanzar una salida a la crisis actual. Sepan que mi país siempre será un firme defensor de la soberanía e independencia de los estados americanos y del respeto del derecho internacional, incluyendo la Carta de la OEA, que faculta a cada estado a decidir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, pero siempre sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. En ese marco, mi delegación entiende que esta convocatoria es una muestra de solidaridad y de genuina preocupación por la situación política en Venezuela, producto de las dudas razonables que las elecciones del 28 de julio han despertado en la comunidad internacional. Enfatizo que no tenemos otra intención más que ver que la voluntad del pueblo venezolano, expresada libremente en las urnas, se imponga como única fuente de legitimidad del poder político en ese país. Para concluir, reafirmamos que el Paraguay, guiado por el deseo de lograr un orden de paz y justicia en la región, como se refleja en la carta de nuestra organización, seguirá acompañando todo esfuerzo conducente a la resolución pacífica de la situación en Venezuela, precautelando siempre el derecho de autodeterminación que asiste al pueblo venezolano, al igual que a todos los pueblos de la región. Muchas gracias. Gracias, Paraguay, por su contribución. Tiene la palabra ahora la delegación de Chile. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Los estados de toda América debemos jugar un rol activo y coordinado en esta materia. Sabemos que ello no es fácil. Requiere flexibilidad y capacidad de construcción de consensos. Precisamente por eso Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz, entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Sin transparencia no hay democracia. Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, hace un par de semanas, cuando se dirigía a este consejo minutos después de que no lográramos alcanzar el consenso que hoy expresa la resolución recién adoptada. Flexibilidad, diálogo constructivo, acercar posiciones, aprender que podemos comprender y encontrar valor en un punto de vista que no necesariamente compartimos. Ahora, esta vocación de acuerdo, presidente, no implica una posición ambigua, todo lo contrario. Tal como lo ha dicho el presidente Boric, Chile no tiene dudas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es más, la acción de las autoridades electorales de ese país, apurándose para proclamar un ganador, ceremonia incluida, antes de observar los más mínimos estándares de transparencia, resulta elocuente. Nuestro presidente también ha señalado sin rodeos que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales irrisorias, inaceptables en cualquier país democrático. ¿Qué nos queda por delante entonces, presidente?
Quizá el aporte que pueda hacer nuestra organización a construir un camino democrático para Venezuela no esté en su capacidad de mediación, o no será la mesa en la que se encuentren las partes. Pero nuestra capacidad de interlocución en esta crisis es ciertamente limitada. Sin embargo, quizás sean esos mismos aprendizajes de nuestra historia organizacional reciente los que nos van a no nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí. Cuenta que quizás para eso hay organismos internacionales. Puede hacer en Venezuela tenga más primero es la transparencia, como lo hemos dicho siempre. Todo aquello que nos se conozca, que se llegue y que hoy, a la última instancia jurídica en Venezuela, dando una señal colectiva de que los Estados americanos con una sola voz exigimos transparencia y verificación imparcial de los resultados. Exigimos atender el derecho internacional sobre las sedes diplomáticas y exigimos respetar los derechos humanos. Permítanos, presidente, ser aún más explícitos si cabe. Venimos de un país que sabe lo que es vivir y sabe lo que es salir de una dictadura. Y que sabe también que los autoritarismos no entregan el poder porque repentinamente les nace una insospechada conciencia democrática. Todo lo contrario, estimadas y estimados colegas. Nuestra experiencia nacional de recuperación de la democracia y construcción de una sociedad reconciliada está en las antípodas de esta lógica del todo o nada. Nuestra transición a la democracia fue un camino lento, complejo, negociado, que logró ir poco a poco normalizando la vida democrática. Hoy con orgullo decimos que no tenemos senadores designados. Tampoco hoy el dictador ejerce de senador vitalicio. Hoy no hay tutela sobre la democracia chilena. Eso pasa hoy. Ahora, la nuestra no es la única experiencia, por supuesto. Tampoco un camino perfecto, no podría serlo, no es ninguna construcción humana. Pero desde esa historia, y conscientes que aquí no caben calcos ni copias, nos identifica plenamente el llamado a la acción que han realizado hoy más de una veintena de países desde Santo Domingo, República Dominicana. Permítame citar un parrafillo, presidente. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Fin de la cita. Y pensamos, presidente, que para ese diálogo, capaz de construir un acuerdo político en Venezuela, la voz que hoy levantamos 32 estados de las Américas en consenso, sí puede ser una señal tremendamente valiosa, presidente. Muchas gracias. Gracias, Chile. Tiene la palabra la delegación de Brasil. Embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación de Brasil agradece a su excelencia en particular por haber convocado 2 reuniones de consulta sobre el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo Permanente. El tema es de suma complejidad y el historial de su abordaje aquí en la OEA no está exento de controversias. Los órganos políticos de esta organización, como el Consejo Permanente y la Asamblea General, están en condiciones de buscar soluciones cuando el país que es objeto de sus esfuerzos participa en las deliberaciones. Tuvimos el ejemplo positivo con Guatemala el año pasado. En ese caso, la OEA tuvo un impacto positivo. Y lo tuvo porque hubo una interacción con el gobierno y con la oposición, porque no hubo aislamiento y, lo que es más importante, porque se aplicó una estrategia prudente sin interrumpir el diálogo. Si vemos el tratamiento dado a la situación en Venezuela desde 2017, 2018 en esta organización, la experiencia es muy diferente. En ciertos aspectos ha sido opuesta, lo cual no le ha permitido a la OEA actuar como actor que busca soluciones para Venezuela, independientemente de la adopción o no de proyectos de declaraciones o resoluciones. No se trata de una cuestión de menor importancia. Si queremos que la organización recupere su capacidad para construir soluciones para los problemas que se enfrentan en la región, tenemos que ser capaces de tender puentes y promover un diálogo. Señor presidente, quisiera reiterar la posición de Brasil sobre las recientes elecciones en Venezuela, de acuerdo con el comunicado conjunto de Brasil Colonia
Colombia y México del 8 de agosto. Consideramos fundamental la presentación por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio desglosados por mesa de votación. Partimos de la premisa de que ese Consejo es el órgano al cual legalmente le corresponde la divulgación transparente de los resultados electorales. Brasil reafirma la conveniencia de que se permita una verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. También reiteramos el llamamiento a los actores políticos y sociales venezolanos para que ejerzan la máxima cautela y moderación en las manifestaciones y a las fuerzas de seguridad para que garanticen el pleno ejercicio de ese ejercicio democrático dentro de los límites de la ley. El respeto de los derechos humanos debe prevalecer en todas las circunstancias. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar que seguimos a disposición para apoyar el diálogo y la búsqueda de un entendimiento que contribuya a la democracia y a la estabilidad política en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Brasil, por su contribución. Cedo la palabra ahora a Estados Unidos de América. Embajador Mora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sé que ya he tenido la oportunidad de hablar, pero no quería terminar el día sin hacer referencia específica, como han hecho algunos colegas, al trabajo que hemos hecho aquí. Hoy, la Organización de los Estados Americanos demostró una vez más el poder de la unidad y la acción colectiva. En esta coyuntura crucial del hemisferio, nosotros, colegas como OEA, nos pusimos a la altura de las circunstancias. La resolución que acabamos de aprobar no es simplemente una declaración, sino que es un testamento de nuestro compromiso compartido con la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es una resolución que habla con una sola voz, no desde el punto de vista de un país o una región, sino de todo el continente americano. Esta resolución tiene copatrocinadores de América del Norte, América Central, América del Sur y del Caribe. Es una demostración de que nuestro hemisferio, aunque diverso, comparte ciertos valores básicos. Juntos, aquí en la OEA, hemos demostrado que cuando actuamos al unísono, podemos ser un faro de esperanza y justicia para todos. Y hoy hemos hecho justamente eso, señor presidente. Al adoptar esta resolución, hemos enviado un mensaje claro e inequívoco al pueblo de Venezuela y, de hecho, al mundo, de que la OEA apoya firmemente la democracia, la transparencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Quisiera tomar un momento ahora para felicitar a la institución. La OEA una vez más ha demostrado que no es simplemente un foro para deliberaciones, lo cual es importante en sí, sino que además puede actuar. Hemos mostrado que cuando la democracia y el respeto de los derechos humanos están en juego, no vamos a flaquear, sino que vamos a trabajar juntos y presentar un frente unido, comprometido con los valores que nos unen como hemisferio. Sigamos trabajando con este espíritu de cooperación y solidaridad al trabajar juntos para promover un futuro más brillante y más justo para todos los pueblos de las Américas. Gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Estados Unidos. Tiene la palabra ahora la delegación de Costa Rica. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, representantes permanentes, alternos, señor secretario general, delegados. Costa Rica reitera su profunda preocupación por los acontecimientos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Desde el mismo día de las elecciones, nuestro país ha alzado su voz públicamente, tanto a nivel nacional como en conjunto con otros países, exigiendo que se proporcione a la ciudadanía venezolana una prueba clara y verificable de los resultados electorales y que se garantice el respeto absoluto a la voluntad del pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas. Para garantizar la transparencia, solicitamos la publicación inmediata y completa de todas las actas originales de las elecciones
y la verificación imparcial e independiente de dichos resultados, mediante un mecanismo independiente avalado por todos los actores del proceso electoral. Costa Rica considera que la transparencia en los procesos electorales es un pilar fundamental de la democracia y en este caso particular es imperativo que se garantice la integridad de todos los resultados disponibles. Nuestro llamado, una vez más, es muy claro. Exigimos que la verificación de los resultados incluya absolutamente todos los registros y actas electorales originales, sin excepción, y que se tome en consideración la documentación presentada por los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González. Esto no es una simple formalidad, sino una necesidad urgente para prevenir cualquier manipulación de los resultados y evitar una posible distorsión de la voluntad popular. En este sentido, reconocemos la relevancia de la resolución que hoy nos convoca. Mi delegación ha decidido apoyar el texto, pero no copatrocinarlo, ya que consideramos necesario un llamado todavía más firme y contundente en contra de los actos arbitrarios y fraudulentos, que contribuya a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y permita rectificar las faltas graves que han sido observadas. No obstante, valoramos que el texto haya sido logrado con un consenso delicado pero significativo, que refleja el compromiso de este Consejo Permanente y sus Estados miembros con la democracia, con el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Es igualmente importante poner en valor lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre lo que está ocurriendo en el terreno. La CIDH, a través de su comunicado de prensa número 184/24, publicado ayer, 15 de agosto, condenó las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo la represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. El uso indebido de cargos de instigación al odio y de terrorismo para criminalizar delitos comunes en contextos de protesta es una práctica que no solo socava el Estado de Derecho, sino que también constituye una violación a los derechos humanos. En palabras de la CIDH, abro comillas, el Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar de manera inmediata todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población. Cierro comillas. Sumado a los comunicados de la CIDH, un primer documento emitido por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, una nota informativa recientemente enviada a la Presidencia del Consejo Permanente y el comunicado de ayer, recién citado, también existe un pronunciamiento del Centro Carter que concluyó que la elección en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede considerarse democrática. Por su parte, el panel de expertos de la ONU fue claro al indicar que el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles y que tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, así como los plazos establecidos que fueron incumplidos. Como lo manifestamos 27 países más la Unión Europea en la Declaración de Santo Domingo, adoptada en República Dominicana el día de hoy al más alto nivel, es urgente el respeto a los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión, por lo que se exige la liberación inmediata de las víctimas de detenciones arbitrarias. En dicha declaración, asimismo, se resalta que aún no se han presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto y que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE,
por lo que solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Reiteramos en esta sala ese llamado realizado el día de hoy. Finalmente, Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirma su compromiso de seguir de cerca la evolución de esta delicada situación. No podemos permitir que se siga socavando la democracia en nuestra región ni los derechos humanos de sus pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la delegación de Costa Rica. Ofrezco la palabra a la delegación de Guyana. Embajador Hines, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, colegas. Guyana reitera la posición que adoptó el 31 de julio. El gobierno de Guyana ha tomado nota de los sucesos en la República Bolivariana de Venezuela con respecto a las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 y respetamos el pueblo venezolano por el ejercicio pacífico de su derecho democrático. Sabemos que la declaración hecha por el Consejo Nacional Electoral, así como los reclamos presentados por partidos de la oposición con respecto a los resultados de las elecciones, y esperamos que los asuntos en cuestión puedan resolverse pacíficamente durante un proceso de verificación. Guyana reafirma su compromiso con los valores democráticos y la garantía de la integridad de los procesos electorales a fin de asegurar que se respete la voluntad del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias. Guyana. Tiene la palabra la delegación de Guatemala. Embajador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para Guatemala, la situación en Venezuela es de suma importancia, por lo que se refrenda lo manifestado por el embajador Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, en la sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada con el propósito de abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela el pasado 31 de julio del 2024. Seguimos con profunda atención la situación que viven los venezolanos con relación al proceso electoral, siendo imperativo que esta organización, que tiene como pilar la promoción de la democracia, reafirme su compromiso con el sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Los principios de la Carta de la OEA son compromisos para garantizar la dignidad, los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, hemos presenciado un grave deterioro de estos principios en Venezuela. La crisis de derechos humanos, marcada por detenciones arbitrarias, persecución y falta de garantías, ha limitado la capacidad de los venezolanos para participar en la vida política. La adopción de la resolución sobre Venezuela, copatrocinada por Guatemala, representa el apoyo del hemisferio con el pueblo venezolano. Por ello, como lo hemos manifestado, instamos al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar las actas de votación y proceder a una verificación imparcial para garantizar la integridad del proceso. Como Estado miembro de la OEA, Guatemala expresa su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y el fortalecimiento de la democracia en la región. Muchas gracias. Gracias, Guatemala. Tiene la palabra la delegación de la República Dominicana. El embajador tiene la palabra. Señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, representantes permanentes, alternos y observadores permanentes. En la mañana de este 16 de agosto se llevó a cabo en mi país la juramentación del presidente Luis Abinader como presidente de la República Dominicana para un segundo periodo constitucional, luego de unas elecciones democráticas, pacíficas y marcadas por la madurez política y la vocación democrática del pueblo dominicano. En esta oportunidad, el presidente Abinader, en su discurso de toma de posesión, se pronunció con vehemencia sobre la crisis en Venezuela, la cual calificó de gravísima, y exigió una vez más
la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Señor presidente, deseo informar a este Consejo Permanente que con fecha de hoy, 16 de agosto de 2024, 23 países firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta sobre Venezuela, entre los cuales se encuentran 15 Estados miembros de la OEA, así como países europeos, africanos y la Unión Europea. Esta importante declaración conjunta, entre otros, hace un llamado a la sensatez y a la cordura en Venezuela. Expresa el profundo rechazo por la represión a los manifestantes y por la violencia que se ha producido en el contexto postelectoral que ha costado la vida de muchos venezolanos. Asimismo, se hace un llamado a acudir al diálogo amplio, inclusivo y de buena fe y al entendimiento para que Venezuela recupere la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política, y que permita facilitar este diálogo, un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad y la democracia en Venezuela. Nuestra delegación ha hecho llegar el texto de la declaración conjunta a la Secretaría del Consejo Permanente a los fines de que se distribuya a los Estados miembros de la organización. Señor presidente, República Dominicana reconoce la soberanía de cada Estado para determinar sus procesos internos de elección popular. Sin embargo, se hace obligatorio que estos procesos se realicen siempre de manera transparente y democrática, para que sean considerados legítimos. La resolución que recién hemos aprobado por consenso, la cual mi delegación copatrocina, tiene por objetivo apoyar una solución democrática en la que prevalezca y sea respetada la voluntad del pueblo venezolano, que acudió de manera pacífica a las urnas. Los venezolanos tienen derecho a vivir en democracia, en libertad, en paz. Deseo concluir mi intervención recordando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que reza, como todos conocen, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Es un principio que debemos tener presente, tanto los gobiernos como los ciudadanos, y de manera especial en momentos como estos. Muchas gracias. Gracias a la delegación de la República Dominicana por su contribución. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Argentina. Embajadora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Hace apenas unos días, el 31 de julio, nos reunimos en este Consejo preocupados por las acciones del régimen de Maduro ante la valiente decisión de los ciudadanos venezolanos de ponerle fin a un gobierno que no solo condujo al país a la miseria, sino que también atenta sistemáticamente contra sus libertades individuales y sus derechos civiles y políticos. Hoy nos volvemos a encontrar y a esta delegación le gustaría condenar con todas sus letras y en voz alta la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La situación está cada día peor, con el régimen buscando utilizar el tiempo que se le está dando para forzar la situación en su favor a través de persecuciones políticas, intimidaciones públicas, el uso y abuso del aparato represor del Estado para perpetuarse en el poder, buscando acallar esa voz de la sociedad venezolana que el 28 de julio dijo basta. Somos conscientes de la importancia del consenso en estas circunstancias. Hemos apoyado y copatrocinado esta resolución adoptada en la sesión de hoy. Agradecemos la buena voluntad de las demás delegaciones. Es un excelente primer paso. A esta delegación le hubiese gustado, sin embargo, incluir referencias mucho más explícitas a la violación de los derechos civiles y políticos. Argentina se hace eco del comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer, 15 de agosto de 2024, en el que se denuncian prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Este documento detalla hechos alarmantes que no podemos ignorar y que requieren la más firme atención de la comunidad internacional.
En este sentido, nuestro país expresa su enérgica condena ante los hechos observados por la CIDH, que incluyen el uso arbitrario de la fuerza con resultado en pérdida de vidas humanas y personas heridas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra las personas percibidas como opositoras, así como contra meros voluntarios electorales, la censura y restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de la defensa de los derechos humanos. Cada uno de estos actos atentan contra los derechos y las libertades fundamentales que todos los estados de esta organización nos hemos comprometido a respetar y proteger. La Argentina se ve directamente afectada por este clima de hostigamiento y de no cumplimiento de las normas del derecho internacional. Como todos ustedes saben, nuestros diplomáticos fueron obligados a dejar el país en menos de 72 horas por el solo hecho de decidir estar del lado correcto de la historia y no reconocer una farsa. Pero no solo eso, como dijo la canciller Mondino en su momento, la residencia de la República Argentina en Caracas fue hostigada y el suministro de energía eléctrica a la misma ha sido afectado. ¿Por qué? Porque Argentina abrió sus puertas a los miembros de la oposición perseguidos solamente por ser opositores políticos. Es decir, concedió la solicitud de asilo conforme a lo estipulado por la Convención de Caracas de 1954. Sí, la Convención de Caracas. Durante meses hemos tenido que pedir a Venezuela que honren la letra de un tratado adoptado en ese mismo país y entreguen los correspondientes salvoconductos. Ahora tenemos también que solicitar que se respeten las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en lo que atañe a la inmunidad e inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. ¿Cuántas violaciones de normas internacionales más tendremos que seguir añadiendo a un gobierno que no se molesta ni siquiera en cumplir lo estipulado en su propia legislación? Un gobierno que amenaza y marca opositores, que les formula cargos penales, que los detiene arbitrariamente, que busca callar la libertad de expresión para obstruir la voz del pueblo y que descaradamente miente a su sociedad y a la comunidad internacional sobre el resultado de sus elecciones. Señor presidente, la resolución hoy aprobada insta al Consejo Nacional Electoral a publicar los datos. Pasaron ya 2 semanas y no lo han hecho. Afortunadamente, la oposición tuvo capacidad de fiscalizar y nos mostró las actas de votación que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Recordemos que, no obstante lo estipulado por los acuerdos de Barbados, pocos fueron los observadores externos que pudieron participar de las elecciones. 2 de ellos han hablado esta semana. El Centro Carter señaló que los resultados que estaba dando el gobierno eran matemáticamente imposibles y que González Urrutia era el ganador. El panel de expertos de Naciones Unidas también revisó una muestra de las actas que publicó la oposición, concluyendo que éstas exhiben todos los dispositivos de seguridad y, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia de ese panel, el anuncio del resultado de una elección sin publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. La Argentina, junto con otros gobiernos de este continente, ha reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de estos comicios y ya es hora que esta organización haga lo mismo, en lugar de solicitar que el Consejo Nacional Electoral trabaje como lo tendría que haber hecho, pero no lo hizo. Señor presidente, la crisis política electoral venezolana ha exacerbado gravemente las ya profundas problemáticas estructurales que enfrenta el país desde hace tiempo. Las violaciones de los derechos humanos que se registran en este contexto son motivo de honda preocupación para la República Argentina. Lo que está sucediendo hoy en la OEA está siendo seguido no solo por millones de venezolanos que han visto defraudada su esperanza en la democracia, no solo por los millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar, sino también por los habitantes de todos los pueblos del continente que solo quieren ayudar a nuestros hermanos venezolanos a recuperar su país, sus sueños y su libertad. Es nuestro deber apoyarlos en su legítimo reclamo de libertad, acompañarlos, mostrar solidaridad frente al abuso y el autoritarismo. Venezolanos, sepan que la nación argentina y esta delegación no somos indiferentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Argentina.
Ahora doy la palabra a la delegación de Perú. Tiene usted la palabra, embajador. Señor presidente, la misión permanente del Perú, en representación del gobierno peruano, reitera su compromiso con la afirmación de la democracia en nuestro continente. Por ello, como expresó enérgicamente nuestro canciller Javier González Olaechea el 31 de julio pasado en este mismo recinto, el Perú entiende que es una obligación internacional y moral defender la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en los comicios del 28 de julio pasado. Según consta en las actas rescatadas por los propios ciudadanos venezolanos, el señor Edmundo González recibió una mayoría abrumadora de los votos. El Perú ha decidido apoyar esta resolución porque considera imperioso que la OEA se pronuncie en defensa de la democracia en Venezuela. No obstante, queremos dejar constancia de que hubiésemos preferido que el pronunciamiento de esta organización recoja una condena explícita al régimen venezolano por la represión ejercida contra sus opositores políticos y por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las que el mundo entero es testigo. En este contexto, reiteramos nuestra solidaridad a María Corina Machado y a los diversos líderes de la oposición venezolana por los múltiples actos de intimidación y por la persecución de los que son víctimas. Igualmente, hubiésemos deseado que esta resolución establezca un mecanismo específico que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, a efectos de que estos reflejen la voluntad del pueblo venezolano y gocen de legitimidad internacional. Sin embargo, respaldamos el texto aprobado, que es el resultado de un compromiso para alcanzar el consenso y dar voz a nuestra organización en este crucial momento. En todo caso, el Perú reitera su demanda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que publique inmediatamente todas las actas de las mesas electorales y permita la realización de una verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio pasado. El Perú reafirma su compromiso de continuar sus mayores esfuerzos por defender la voluntad del pueblo venezolano y por promover la afirmación de la democracia en nuestro continente. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Peru. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Uruguay. Gracias, presidente. Así era un secreto a voces. Iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso estuvo viciado, sostenía el presidente Luis Lacalle Pou sobre lo acontecido. Y mi canciller hace muy pocas horas ha estado manifestando, Omar Paganini, que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que
no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la declaración de los países reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático. No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica: entreguen las actas. Muestren las actas, iluminen con las actas, porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, No anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas, se sale con actitud inquisitiva, se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor, váyase, yo aplaudo. Yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Todman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos. Porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos
leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas, pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador: señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Thank you very much. Muchas gracias, Uruguay, por su intervención. Doy la palabra a la delegación de Surinam. Embajador. Gracias, señor presidente. Además de la declaración conjunta sobre Venezuela, en Santo Domingo, emitida en Santo Domingo, y además de esta resolución, quiero decir lo siguiente: todos reconocemos que hay una crisis socioeconómica y humanitaria en Venezuela que ha sido complicada por la actual crisis electoral. Las elecciones suelen verse como momentos de potenciales soluciones para salir de crisis, pero cuando el proceso y el resultado está frustrado y el electorado está decepcionado y la voz de la nación no se respeta, las cosas se complican. Venezuela necesita una solución para su situación. 8 millones de venezolanos han votado con sus pies al abandonar su amado país, y la población que restó acudió a las urnas recientemente, pero esto no se respete y entonces la crisis, en vez de solucionarse, se profundiza. Las autoridades de Venezuela deben darse cuenta de que lo que pasó con la emigración de tantos millones de venezolanos ha creado una dimensión regional e internacional para su crisis. Las autoridades, incluida la Comisión Electoral, deberían darse cuenta de que sus acciones tienen efectos regionales e internacionales, por lo cual deberían tomar recaudos para solucionar la situación, empezando por la transparencia de los resultados electorales. Esto ya no es más cuestión de Venezuela solamente, sino que es un problema que afecta a todo el hemisferio occidental, por lo cual es atinado que la OEA haya adoptado esta resolución que nosotros también copatrocinamos. Esperamos que esto ayude a solucionar la crisis en Venezuela. Instamos a las autoridades venezolanas a emprender un proceso regional genuino en aras de una solución pacífica. La OEA ha expresado su solidaridad en esta resolución con el pueblo venezolano y pienso que la OEA está lista y dispuesta a trabajar en aras de una solución. Gracias. Muchas gracias, Surinam. Ya han intervenido las misiones permanentes de los Estados miembros. Ahora entonces invitamos a los observadores permanentes. Ante todo, le damos la delegación a la delegación de Italia. Presidente, thank you, Chair. We thank this... Gracias, presidente. Agradecemos el Consejo por esta acción y acogemos con beneplácito la adopción de esta resolución. Italia sigue observando la solución en Venezuela con gran preocupación y en estrecha coordinación con socios internacionales en vista de la gran comunidad italiana en Venezuela. Como dijo nuestra primera ministra Meloni junto a otros gobernantes europeos, la voluntad del pueblo
venezolano y su deseo de libertad de asamblea y otros derechos hay que respetarlo. Esto también bajo la presidencia italiana y en la Unión Europea también. El G7 reiteró el pedido a las autoridades venezolanas para que aseguren la plena transparencia e integridad del proceso electoral. En este momento crítico hay que respetar durante el proceso el derecho de todos los venezolanos. Como nuestro vicecanciller Antonio Tajani, Italia exige el respeto de todos los derechos de los venezolanos y la liberación de todos los opositores y condena firmemente cualquier depredación o restricción de las libertades fundamentales. Abogamos por una solución pacífica, democrática y liderada por los venezolanos. En conclusión, señor presidente, recalcamos la importante función de los socios de América Latina y el Caribe en estos tiempos tan difíciles en Venezuela. Y Italia sigue firmemente comprometida a restablecer la legitimidad democrática de las instituciones venezolanas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Italia. Ahora doy la palabra a la delegación del Reino Unido. Muchas gracias, señor presidente. El Reino Unido agradece la oportunidad de estar acá como Estado observador hoy y dirigirse a este Consejo. Hemos oído palabras conmovedoras e inspiradoras en defensa y apoyo de la democracia y felicitamos a este Consejo Permanente por los logros a través de la unidad y la acción colectiva que plasmaron en la adopción de esta resolución. El pueblo venezolano tiene que poder decidir su propio futuro y sus votos tienen que ser respetados. Como el Centro Carter y Naciones Unidas dejaron en claro, sin una evidencia clara, el resultado de la elección en Venezuela no puede ser considerado creíble. Y el Reino Unido apoya plenamente el párrafo operativo 4 de la resolución. Seguimos profundamente preocupados por la constante represión de derechos humanos y otras libertades fundamentales en Venezuela desde el 28 de julio. El derecho a manifestarse pacíficamente tiene que sustentarse y tiene que terminar el acoso. El Reino Unido seguirá trabajando con los socios internacionales y los miembros de esta organización en aras de una solución pacífica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Reino Unido, por su contribución. Ahora invito al secretario general a que pronuncie algunas palabras. Secretario General Almagro. Gracias, señor presidente. La aprobación de la resolución por consenso. Valoramos especialmente la importancia de la misma, los principios y valores que defiende la misma y cómo la misma aporta en el sentido correcto de una transición democrática en Venezuela. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo guarda la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país. Se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea
y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Las conclusiones a que llegaron estos expertos son completamente coincidentes con el reporte que solicité a nuestro Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y que compartí 2 días después de la elección. 3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral, la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios. La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto. Sin embargo, más tarde el CNE habló de un ciberataque terrorista, pero nunca realizó las auditorías postelectorales, incluso una que hubiera sido clave para revelar información sobre los supuestos ataques externos que no han podido probar. El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay 2 elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidos a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. Esto no solo lo menciona el DECO en su informe, también lo expuse ante ustedes en el Consejo Permanente el día 31 de julio. Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia, clave de transparencia, estaría disponible como estaba previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Las actas publicadas constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas, lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. He estado recordando todas estas par de semanas una frase que le cité a algunos de ustedes antes de la elección. Aquí todos sabemos lo que va a pasar y hay que estar preparados para eso. Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados para ellos. Y aquí todos sabemos lo que está pasando
y debemos actuar en consecuencia. Definitivamente no podemos nunca pedirle a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberan los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela. No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco qué debe hacer. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Cada uno hace lo que entiende oportuno. En ese sentido, también hemos hecho nuestras acciones. Pedir el informe al DECO, la comunicación a la Corte Penal Internacional, la CIDH, que definitivamente eligió no aflojar, ni esconderse, ni transar. Valoramos altamente ese compromiso demostrado en esta ocasión y en todas las demás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo citar hoy sin sentir un profundo orgullo por este sistema interamericano que aporta tanto a la democracia en la región y a los derechos humanos en la región. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Esa interlocución es fundamental. También lo ha sido para todas las dictaduras en las Américas. Han sido fundamentales quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la represión, los presos políticos, la tortura que han cometido las dictaduras. Eso ha sido tan fundamental para recuperar la democracia como lo demás, como la interlocución, pero la interlocución firme. La interlocución no puede resbalar nunca. Es necesario su firmeza y son necesarios, obviamente, sus resultados. La comunidad internacional debe ser clara y consecuente. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro, en ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos
a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario, cuando sea necesario. Gracias, señor presidente. Thank you. Gracias, señor secretario general Almagro, por su contribución. Colegas, hemos llegado al final de las intervenciones de aquellos que han solicitado la palabra. Y esto significa que hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria. Los comentarios formulados hoy constarán en las actas de la reunión. Al concluirse, colegas, quisiera reconocer que el asunto que tratamos hoy se encuentra entre aquellos que ponen a prueba el sistema interamericano, entre los que plantean un desafío para el trabajo que hacemos y la forma en que desempeñamos la función que hemos asumido en este Consejo Permanente. Esta situación también ofrece oportunidades, por otra parte, para buscar un nivel mayor de colaboración, de mostrar una mayor tolerancia, una mayor comprensión y de las respectivas posiciones y perspectivas, y nos ofrece la oportunidad para que la OEA muestre su liderazgo y su enfoque y la respuesta a la realidad del hemisferio. Estas situaciones también nos ayudan a mostrar que quienes están a la cabeza de la organización, en las misiones permanentes, en el Consejo Permanente, tienen la responsabilidad moral de proteger la democracia y promover la democracia, el respeto de los derechos humanos y todos los pilares que defendemos nos llevan a desempeñar este papel. Y quisiera agradecer a todos su participación en esta reunión, su compromiso, su apoyo y su muestra de flexibilidad, su voluntad para llegar a un consenso. Y en este caso, realmente no nos queda nada más que decir. Mucho se ha dicho en la resolución y en las intervenciones. Les agradezco su participación en esta sesión y se levanta la sesión. Red. ¿Cómo a nadie se le ocurrió pensar que cómo iba a generar libertad algo que había sido hecho por capitalistas para generar capital? ¿Cómo a nadie se le ocurrió decir, si es hecho por capitalistas, es para esclavizarnos de algún modo? Y esta vez se fueron directo al cerebro, no al bolsillo, como hacen los capitalistas usualmente, al cerebro humano. Lo único que nos diferencia de otras especies de primates, el cerebro. Y más que el cerebro, esta parte del cerebro que a mí se me ve mucho, pero porque soy calvo, no porque sea más inteligente, que es el lóbulo frontal. Hacia allá van. Por eso el odio de Elon Musk. Por eso el fraude descomunal que cometieron con las benditas actas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ellos no hablan de las actas? ¿Por qué será? Ya no hablan de las actas, no. La nueva especie que quieren imponer es,
bueno, que Venezuela publique sus actas. Está el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Ya se olvidaron de decir que es que no era competente porque, bueno, todavía no ha logrado en los MOS achicharrarnos los cerebros tanto. Y podemos leer el artículo 297 de la Constitución. Todavía no lo ha logrado suficientemente. Y entonces, ahora vienen con, ya no hablan de las actas porque ya demostramos que era una inmensa farsa, un poco de papeles sucios recortados y pegados, mal pegados. Ya no hablan de que el Tribunal Supremo no es competente, artículo 297 de la Constitución. Ahora no, Venezuela tiene que publicar las actas. Yo estoy pensando mandar una carta al gobierno de los Estados Unidos para que me manden las actas de las elecciones del año 2020, que Trump dijo que hubo fraude. Que nos manden las actas a Venezuela, las queremos ver. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Por ejemplo, la respuesta de Chicago, porque allá además las elecciones son por estado. Cada estado decide cómo hacer sus elecciones. La respuesta de Chicago va a ser, actas no hay, porque ellos no imprimen actas. La gente va y vota en una máquina y ese voto se va no se sabe para dónde y después alguien dice 400 a 200, te la calas. Tengo ganas de escribir una carta al presidente de Chile para que me mande las actas de las elecciones de Chile. Ese arrastrado de Boric. Yo quiero que ese arrastrado de Boric medio levante la cabeza y me mande las actas. Quisiera pedir las actas de las elecciones de Perú, que escogieron a Dilma Boluarte, presidenta de Perú. Ay, pero es que ella no participó en elecciones. Ella usurpó el cargo de presidente de la República y no participó en las elecciones. O las actas en Europa, o las actas de Colombia, o las actas de Brasil. Porque eso es algo que siempre van contra nosotros y entiendo que vayan contra nosotros, pidiéndonos lo que ellos son incapaces de cumplir en sus países. Es normal que vayan contra nosotros, porque nosotros sí estamos dando la lucha para que la humanidad se siga manteniendo libre, independiente, para que nuestro país siga siendo nuestro, de nosotros, no de los MOS, no de Donald Trump. Es normal. A veces uno podría decirse que son un poco cansones. Yo estaba leyendo ayer el informe de la auditoría que hizo el Centro Carter del referendo revocatorio, que fue un referendo confirmatorio del presidente Hugo Chávez en el año 2004. Pero era otro Centro Carter, porque allí estaba un hombre decente que se llama Jimmy Carter y no esas basuras pagadas por el USAID que vinieron para acá. Porque a todas esas basuras, esos son agentes pagados por la USAID, Agencia Norteamericana para el Desarrollo. Cada vez que usted vea una agencia que sea estadounidense y diga para el desarrollo, corra. Son agencias de espionaje para el daño, para la conspiración, para la violencia y para la muerte. Ese Centro Carter, donde estaba Jimmy Carter, decente, propuso hacer, y el Poder Electoral lo aceptó, lo mismo que hoy está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, un peritaje para determinar la viabilidad de las actas verdaderas, las únicas que existen, que son las del Consejo Nacional Electoral. ¿Y ustedes saben cuántas actas estudió el Centro Carter? ¿Se acuerdan? Yo no me acordaba tampoco, pero lo leí ayer. 150 actas, 150 mesas de votación de 8.900 mesas automatizadas. Anótenlo por ahí, 150 mesas. Y con eso Dios, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este Centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada, porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir.
Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. Júrenlo, porque ha pasado una y otra vez y los vamos a seguir derrotando por la calle del medio, como ya estamos derrotando al fascismo. Esa señora violenta y su marioneta, violenta también porque reivindicó los asesinatos. González Urrutia publicó un post en X reivindicando los 25 asesinatos, llamándolos protestas pacíficas. Protestas pacíficas, y asesinaron 25 personas en una noche. Todas chavistas, todos chavistas o agentes del orden público. Ellos creían que nos tumbaban el lunes. Y después que nos tumbaban el martes. Y después, ahora vienen con la llamada presión internacional. Nosotros somos Cinta Negra Quinto Dan en presión internacional. Vengan con su presión internacional para que nos revolquemos. Lo que se me ocurrió es demasiado grosero. Y machista, por eso no lo dije. ¿O es que no lo vivimos en el 19, en el 20, en el 21, en el 22? En peores condiciones. Ahora nosotros sí tenemos que avanzar y aportar, poner nuestro grano de arena en defensa de la humanidad contra estas ratas de Zuckerberg y el otro, Bezos, Musk. Contra estos nuevos señores feudales que quieren convertir en siervas y siervos a los habitantes del planeta. Que seamos sus siervos, que no estén sometidos a ninguna ley, a ninguna normativa, a ningún reglamento, que hayan inventado una nueva forma del capital que incluso acaba con el capitalismo. La crisis de los bancos norteamericanos y europeos del 2008 fue creado por estos, por su ambición desmedida, por su avaricia. Es decir, es tal el nivel de barbarie que hasta con el capitalismo está acabando el tecnofeudalismo. Así de bárbaros son. Pero nosotros estamos obligados a poner nuestro grano de arena, porque no puede ser que nuestras niñas y nuestros niños estén a merced de estas ratas. No puede ser. No puede ser que por cansancio o por costumbre los padres y las madres es como que le otorgaran la guardia y custodia de nuestros hijos y nuestras hijas a Zuckerberg, a Elon Musk,
que se la pasaba en aquella isla con niñas y niños. No puede ser, porque es como agarrar un cordero y entregárselo a un lobo y le digas, cuídamelo. A la larga lo que van a buscar siempre es dominar desde nuestras propias debilidades, que son innatas además, no son aprendidas, tienen tanta fuerza y tanto poder porque son innatas. Nosotros tenemos que denunciarlos, nosotros tenemos que combatirlos, y es misión de esta Asamblea Nacional reglamentarlos, que aquí haya leyes que tengan que respetar, y que si no lo respetan nos permitan proteger a nuestra gente de esto que es hoy por hoy la peor amenaza en contra de la humanidad. Estamos obligados y lo haremos.